Sin Red. María y Susana te proponen escuchar otras miradas de los temas que te interesan. Todos los miércoles de 18 a 19 por FM Signos. Estamos sin red para sostener tu atención. Hola amigos, bueno, ya estamos en el aire, de vuelta aquí un miércoles más para acompañarlos hasta las 19 horas sin red. Aquí con mi compañera Susana Frey Díaz. ¿Qué tal, Susana? De nuestro invitado de hoy, el licenciado Luis Parodi. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes a ambas y bueno, a toda la audiencia que sé que tienen. Y bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, Luis es ya un amigo de la casa y del programa, ¿no es cierto, Susana? Sí, buenas tardes, voy a presentarme porque no saludé. Sí, para nosotros es un amigo, no sé si nosotras para él somos amigas. Por favor. Vamos por a ver, supuesto, después de las preguntas de claro, hoy, no sé, por eso. Vamos a hacer un impasse. Yo no digito preguntas, así que métanle que no hay problema. No hay problema. Bueno, Luis Parodi, ustedes saben, es subsecretario de Participación Ciudadana y organizador de los foros vecinales en Vicente López. Pensaba, para que quede más claro, ¿cuál es el alcance de tu gestión en participación ciudadana? O sea, la función, ¿no? Específica. Mira, nosotros, digamos, esta es una subsecretaría nueva que depende de la Secretaría de Gobierno, creada por decisión de Jorge Macri como nuevo intendente a partir, digamos, del año 2012. No existía la subsecretaría y tampoco existían los foros vecinales barriales, que es la forma en que en Vicente López llamamos al presupuesto participativo. Claro. Esto es que los vecinos de cada uno de los 9 barrios que componen Vicente López pueden presentar proyectos para su barrio y definir o elegir cómo se gasta un porcentaje del presupuesto de inversión del municipio, que oscila, digamos, el presupuesto de inversión abierto a los vecinos o a decidir por los vecinos su aplicación entre un 10 y un 15% por año, ¿no? del presupuesto total de inversión. Después, por supuesto, el presupuesto de inversión es parte del presupuesto total global del municipio, ¿no? Esta apuesta que él pone, digamos, en acción, es una apuesta que ya figura en la Constitución, esto de que el ciudadano puede presentar proyectos en la legislatura, y él lo que hace, me da la impresión, es cómo ponerlo justamente en juego para que se realice. Estoy equivocada. Esto es distinto, ¿no? Digamos, el presupuesto participativo es otro formato, ¿no? Una cosa es peticionar, digamos, ante los poderes legislativos o ejecutivos para que se modifique alguna ley o presentar directamente como ciudadano un proyecto de ley. Acá está mucho más focalizado a lo local, a lo municipal, a lo barrial, y se trata más que de proyectos de ley de cómo gastar el presupuesto municipal, o al menos, digamos, una parte del presupuesto municipal. Vos sabés que en la Argentina, digamos, los ciudadanos delegan el poder, ¿no?, en sus representantes, tanto en lo legislativo como en los ejecutivos. Acá es el ejecutivo electo que a su vez vuelve al ciudadano una parte de la decisión y dice, está bien, como intendente Jorge obviamente y todos los funcionarios del gabinete somos responsables de la administración de ese presupuesto municipal, pero hay una parte de la decisión que directamente queda librada a los proyectos que presenten los vecinos en cada uno de los barrios, que por supuesto se definen por el voto directo de los vecinos en cada uno de los barrios, y en función de ese voto se decide y se prioriza qué proyectos se hacen y qué proyectos pueden quedar para una próxima oportunidad, porque hay un intercambio, digamos, muy rico en ese sentido, en donde a veces los proyectos son complementarios a líneas de gobierno que ya fueron decididas por el intendente y su gabinete, y hay otras veces que la enriquecen muchísimo la propuesta, pues son cosas nuevas que o no habíamos pensado o estaban en el puesto número 514 en la escala de prioridades, porque bueno, gobernar se trata de administrar, digamos, 2 recursos escasos, ¿no? Tiempo y dinero, ¿no? Ahora vos fíjate era algo muy simple, ¿no? Y muy hasta lógico. Bueno, a ver, digamos, están los representantes que son votados por el ciudadano, mejor que el ciudadano, que es un observador constante, porque al transitar, caminar, viajar en transporte público, en auto, en lo que sea,
observa también y se encuentra con las dificultades, con los logros y con los desaciertos que a veces Totalmente. hay. O sea, y era algo muy simple. Bueno, a ver, vamos a convocarlo porque realmente es como nuestra ayuda más firme, ¿no? Como más real. Así que bueno, no, igualmente esto no es una crítica, sino una bienvenida. Al contrario. Claro, es una bienvenida a poner eso en acción, ¿no? Y déjame insistir, es un proceso muy rico, porque en las reuniones de presentación de proyectos, más allá de que el propósito que se realizan de marzo a mayo de cada año, y vamos rotando los barrios y las zonas de cada barrio para que puedan venir más vecinos a presentar, no solo se presentan proyectos, es inevitable y está bueno que así pase, que una vez que uno abre un espacio de participación, también los vecinos señalan por ahí el problema personal o la visión por parte del vecino de las cosas que no está haciendo del todo bien el gobierno municipal o que tiene que mejorar el gobierno municipal. Entonces, de todas esas cosas nosotros obviamente tomamos nota y las derivamos a las áreas, ¿no? Que son las reuniones de foros, exactamente. Claro, eso les sirve a ustedes como herramienta también para poder mejorar, para poder solucionar problemas que tal vez desconocen. Es un testeo. Te doy un ejemplo. En los primeros años de gestión, y lo sigue siendo, el tema de la seguridad o la inseguridad estaba a la cabeza y está, digamos, a la cabeza de la preocupación vecinal. Bueno, se hicieron muchas inversiones en los dos aspectos de la seguridad. Preventiva, represiva, si vos querés, las cámaras, las patrullas, más policía local en la calle, y toda la parte social de apoyo a los sectores más vulnerables de nuestra población en los barrios más carenciados, con un fuerte apoyo no solo de contención y de alimentación, sino también del valor agregado de la educación, ¿no? Fundamental. Ahora, que es un derecho, no sé si es un valor agregado. No, quiero decir, tal vez me expresé mal, un valor agregado respecto a por ahí otros países de Latinoamérica que habían hecho centros juveniles al estilo Medellín en Colombia, que eran más de alimentación y lúdicos y de contención, pero sin el valor agregado de la educación, ¿no? Entonces, bueno, pero además de eso, después empezaron a surgir otros temas. Y bueno, pero yo quiero estar más iluminado, porque estar más iluminado implica recuperar el espacio público, y si uno recupera el espacio público, bueno, el delincuente tiene menos probabilidades. Entonces, de ahí surgió, por ejemplo, el plan de luminarias de vereda, que es un plan que no va por foros, sino que es general del municipio, y que en 2 años implica que el municipio invierte 70 millones de pesos en recursos autogenerados, gracias al buen pago de tasas y contribuciones que hacen los vecinos, los comercios, las industrias de Vicente López, y que bueno, se invierte en mejorar la iluminación de las veredas en los postes metálicos existentes, ¿no? Entonces, nosotros estábamos mirando los proyectos que se aprobaron el año pasado, que se ejecutarían durante este año, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que a lo mejor fueron votados, pero digamos, fueron aprobados, pero no fueron votados, no fueron elegidos para realizar este año? ¿Quedan pendientes o hay que volver a proponerlos? No, hay que volver a proponerlos. O sea, por eso nosotros siempre decimos que, digamos, siempre hay una segunda o tercera oportunidad para los proyectos, pero bueno, los vecinos originantes, los vecinos presentantes o las comunidades, los clubes, las escuelas, la sociedad de fomento tienen que volverlo a presentar cada año. No es que queda un stock de proyectos ahí para volver a presentar en forma automática. No tiene que haber una renovación de interés por parte de los vecinos presentantes, y al año siguiente, cuando, por ejemplo, ya el periodo, como les dije, fue de marzo al 31 de mayo, ¿no? Bueno, ahí ya cayó, no se puede presentar ningún proyecto más. Bueno, queda el año que viene, mismo periodo, para volver a presentar. ¿No? Esto surgió, que lo que te preguntaba Susi, porque justamente lo que leíamos en uno de los proyectos presentados fue una red cloacal del barrio Las Flores, que no sabemos si ganó, la verdad. Ganó. Pero vamos a suponer que no hubiese ganado. Digo, es una tarea sumamente como importante, es una problemática muy dura. Da la sensación que se hubiera quedado como de lado. ¿Quién se encargaría, digamos, de esa red cloacal? ¿Nadie o pasaría a una infraestructura más amplia de la municipalidad? En realidad este es un proyecto que nosotros, cada vez que los vecinos presentan proyectos,
lo que hacemos es validar la factibilidad legal, la factibilidad técnica, claro, y después se presupuestan con las distintas áreas. En el caso de este proyecto, nosotros fuimos a consultar el año pasado con Obras Públicas, y Obras Públicas nos dijo, mira, sí, nosotros teníamos en cuenta ese tema, vamos a invertir. Entonces, este proyecto ese monto es adicional a lo que va a invertir este año la Secretaría de Obras Públicas para resolver el tema, ¿no? Y bueno, y como nosotros decimos, además, en esta clase de cuestiones, como ahora están, digamos, alineados los planetas y porque hay... ¿Te parece que se alinean? Y explico el tema... ¿Para quién se alinearon? Desde este punto de vista, A ver, es más fácil, siendo gobierno municipal, gobierno provincial y gobierno nacional, resolver determinadas cuestiones y tomar resoluciones de fondo. Entonces, cuando hay una sola línea, cuando hay una sola línea, cuando hay una sola sí. línea. Y entonces este año y el que viene va a haber digamos, novedades importantes en cuanto a vivienda social, en cuanto a centros barriales infantiles y juveniles, que son fondos o federales o provinciales que nos vienen, o acuerdos con AISA para que AISA refuerce la cuestión pluvial y agua corriente en esos barrios. Este año AISA y el que viene va a invertir más de 150 millones en el municipio destinado a los sectores más carenciados. Entonces, bueno, es un complemento. Hay veces muchos vecinos, con razón o no, pero digamos, a veces cuesta entender, digamos, la mecánica de la iniciativa, preguntan, bueno, pero esto lo tendría que hacer directamente el municipio, no lo tendría que presentar yo. Y la respuesta es, en realidad esta metodología lo que hace es dejar librado a la decisión del vecino por el voto directo en cada barrio en qué se va a aplicar. Si esa aplicación acelera los planes municipales existentes, mucho mejor, porque uno, bueno, tiene recursos escasos y tiene que establecer prioridades, y en el Vicente López actual, y bueno, las prioridades son claramente seguridad, salud, educación, ¿no? Como principal, digamos, monto de gasto cuando uno ve todo el presupuesto municipal consolidado. Bueno, yo no sé las cifras, ¿no? Pero me imagino que con el aumento de los servicios públicos también debe haber aumentado bastante el presupuesto para ustedes, ¿no es cierto? Para poder utilizar. Sí, nosotros venimos, digamos, tratando de que el presupuesto municipal no se deteriore con la inflación, así que, digamos, hacemos recálculos de las tasas municipales y bueno, tenemos que decir, como siempre, que hay un altísimo pago de las mismas por parte de los vecinos, comercios e industrias, ¿no? Por eso, apoyo, claro. Te doy otro ejemplo. Te di el ejemplo de recursos autogenerados con los aproximadamente 70 millones de inversión que en 2 años se van a gastar como consolidado en las luces de vereda, que ya nos quedan poquitas para instalar. Ya se instalaron casi todas. Otro tema, las 3 etapas del Centro Universitario de Vicente López en Munro, en calle Villate, son 80 millones de pesos de inversión, también con recursos autogenerados, gracias al buen pago de tasa de los vecinos, ¿no? Se podría como decir que Vicente López es un municipio fácil de proyectar, o sea, como para hacer cosas. ¿Fácil en qué sentido? Porque los aportes son en la gran mayoría fuertes, ¿o no? Gracias a Dios sí, Vicente López tiene un buen presupuesto. Vicente López no solo tiene, digamos, vecinos digamos, que pagan su ABL, sino que tiene industrias y empresas de servicios de primerísima línea radicadas en el distrito que aportan también lo suyo, claro, al presupuesto, ¿no? Así que eso claramente hace viable muchos proyectos. Nosotros veníamos de un nivel de inversión bajo en los últimos años de la gestión anterior y realmente lo hemos recuperado a niveles récords y se nota, ¿no? Se nota en la calle que renovamos los semáforos, se nota en la calle que pusimos iluminación LED en las principales avenidas, que las luces de vereda, que el centro universitario, que la reparación de las calderas de las piletas municipales, y así podemos seguir. Ahora en un mes más se inaugura la estación Aristóbulo del Valle, que hubo parte de inversión municipal, pero también parte de inversión del Ministerio de Transporte. La verdad que sí. Y vos sabés que yo entré ayer a la página y hay un espacio donde te va diciendo,
¿cuánto se ha hecho de un proyecto que se aprobó? Sí. ¿Hasta dónde se ha cumplido con Sí, ese proyecto correcto. en tiempo y forma, ¿no? Y había como 2 o 3 como instancias que me hacían ruido. A ver. Algunas era, por ejemplo, que estaban en condición de compra recién. Sí, sí, sí. Entonces, nos preguntábamos también con mi compañera si están recién en condición de compras, ¿cómo hacen para mantener un presupuesto ya fijo y actualizado con los precios? Porque obviamente, además está decirte que todo subió. Por un lado. ¿Y sí. qué pasó que se detuvo aparentemente en ese punto? Digamos, nosotros tenemos muchas reglas que cumplir en cuanto a contrataciones públicas, y los procesos a veces de una licitación llevan hasta 120 días desde que publicás el edicto llamando a la licitación hasta que abrís los sobres y designás, comparás ofertas y designás un ganador. Después de eso viene toda la parte del decreto, de la firma de contratos, de la recepción de los seguros de caución y de garantías, sí, para que la obra, si sale mal, el municipio, digamos, le pueda decir, reclamar a la empresa y hacerle cumplir lo que tenía que cumplir. No es fácil, hay que hacer las cosas con mucha anticipación. Este año estamos un poco atrasados, sí, por este cúmulo de cuestiones que tienen que ver no solo con los proyectos que hace el municipio con recursos propios, sino con todos los proyectos que estamos presentando a distintos organismos, tanto a nivel provincial como nacional, para poder conseguir fondos o provinciales o federales, para seguir invirtiendo y haciendo cosas en Vicente López. Te doy un ejemplo, porque digamos todo llega, digamos, al cuello de botella, si uno quiere, de la oficina de proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes saben que como cuando se aprobó el presupuesto provincial, se aprobó un endeudamiento adicional de la provincia de 10.000 millones de pesos destinados a los municipios. Bueno, de esos 10.000 millones de pesos, Vicente López le toca el 1,63%, o sea, 163 millones. De los 163 millones hay 50 millones que son para seguridad, son de afectación específica, y los otros 113 millones, Jorge como intendente dijo, bueno, vamos a realmente hacer un esfuerzo muy grande este año en obras paliativas hídricas para inundaciones, ¿no? Que fueron los barrios muy castigados, varios barrios de Vicente López en las inundaciones de abril de 2013. Bueno, los 113 millones se destinan a 8 o 9 proyectos salpicados por todo el municipio, que le van a llevar un alivio el día que llueva como llovió, digamos, en esas épocas. Hicimos uno en Plaza La Paz, en Florida Oeste, en calle Irigoyen y Posadas. Después hicimos otro en el llamado predio U23, que es en la calle Neuquén, en Munro. Y ahora estamos empezando a hacer uno en la playa de maniobras del ferrocarril Belgrano, en Florida Oeste, que queda, digamos, entre San Martín e Irigoyen, ¿no? De la vía hacia el oeste. Otro más. Es el intento de que ir captando todo el agua que va desbordando desde San Martín así en diagonal, casi siguiendo las vías del Belgrano, para que no llegue, digamos, a los sectores más bajos de Florida Oeste, Villa Martelli y Munro, e inunde, digamos, las casas. Eso, desde mi lugar muy poco técnico, es como una pileta, digamos, o sea, el agua va ahí y después por tuberías se desagota. Es así, lo que pasa que la red de Vicente López está diseñada para un pico de 40 milímetros en una hora. Esa noche fatídica del 2/3 de abril llovieron 113 milímetros en una hora. Como que se colapsa. Se colapsó y ya te digo, Jorge como intendente destinó esos 113 millones del endeudamiento adicional de este año, todo a obras paliativas, pero la solución de fondo viene por hacer lo que se llama un conducto Holmberg 2, porque hay un conducto Holmberg 1. Es algo como para paliar. Es la famosa solución de fondo, que es meter la tuneladora esa gigante que excava y hormigona y más todos los nexos y los sumideros nuevos. Bueno, pero esa es una inversión que estamos hablando de 200 millones de dólares, que no puede solventar el municipio, y que justamente estamos en tratativas con la provincia y la nación para ver si este año podemos tener el compromiso de que nos den
entre 300 y 400 millones de pesos para hacer la primera etapa, que siempre se hace aguas abajo, o sea, del río para arriba. Claro, sería un ducto porque el Holmberg 1 desagota todo por la Prida, hasta que pincha, digamos, se mete detrás de las vías del Belgrano. Desde el río es un ducto gigante que tiene todo el diámetro de la calle. Cabe un camión de esos grandes Caterpillar, bueno. Habría que hacer lo mismo, pero en este caso sobre la valle, o bajo la valle, ¿no? Entonces hacer una primera etapa del río a Gaspar Campos. Son inversiones fenomenales, pero el problema es que, bueno, no se hicieron esas inversiones durante muchísimos años, más de 30, 40 años. Que son las inversiones que sí se están haciendo, por ejemplo, en Capital Federal, ¿no? El tema del entubamiento del Maldonado, todas esas obras gigantes que no se notan, pero que sirven, y bueno, el efecto es que la capital ya no se inunda como se inundaba antes. Sí, es verdad. Como una pregunta, dale, ¿qué te parece? Déjalo en el aire. Vos como que nombraste la seguridad, la salud y la educación como los tres ejes donde apunta más el PRO, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuál de esos tres ejes a vos te conforma en tu gestión en el punto que está? ¿Te conforma más? No quiere decir que estés conforme, digamos, con el resultado, porque es un permanente crecer y un permanente accionar, claro, por eso. Nunca pero de los tres me gustaría, bueno, que te comprometas en evaluarlo. Te damos 2 minutos de música. Sí, vamos a un tema musical, Juan. Yo quiero como destacar desde Sin Red, porque es una idea, digamos, es un pensamiento nuestro, de ambas, quiero decir, que nos parece muy como interesante de los foros, porque ahí van voces que a lo mejor no se escuchan en otros espacios, y que si del otro lado hay una buena escucha, creo que sos vos, ¿no es cierto? Y otros tenemos representantes. Un equipo que... Un equipo, el famoso equipo del PRO. que se vende muy bien esto del equipo, hoy en cualquier orden de la vida, en lo privado, en lo público, en lo familiar, si no se trabaja en equipo, no vas a lograr los mismos resultados que trabajando en equipo. No, y aparte está bueno porque se intercambian distintas opiniones. Totalmente. Y distintos siempre saberes. Fue importante. Y yo que, bueno, tengo la deformación profesional de ser licenciado en administración de empresas de la UBA, te puedo decir que además la conformación de los equipos ha evolucionado, y cuanto más diversos sean en experiencia profesional, en edad y en sexo, mejor, porque lo que importa es sentarse en una mesa y tener visiones distintas que enriquezcan distintas ópticas que enriquezcan una posible solución para un determinado problema o tema, ¿no? Así que... los tecnócratas están pasados de moda. La pregunta ya está, o sea, ¿y la respuesta? Mira, me haces una pregunta difícil, digamos, como siempre, ¿no? Creo que en las tres cosas se ha hecho mucho, y por las características de las tres cuestiones, seguridad, salud, educación, digamos, es como que nunca es suficiente. A mí me atrae muchísimo un proyecto que tiene Jorge como intendente, que surgió, digamos, por toda esta problemática social que afortunadamente nosotros se ha hecho un censo, digamos, por decisión de Jorge, y se han relevado, digamos, unas 14.000 personas en situación de más vulnerabilidad en nuestros varios barrios de emergencia. Son, digamos, más de 3.000, casi 4.000 familias, o sea, da un promedio más o menos de 4 personas por familia, aunque hay casos y casos, obviamente. Y, digamos, a mí me seduce mucho este proyecto de Jorge, que es el siguiente. Es idealmente, y que tiene mucho que ver con pobreza cero, que es educación, digamos, para tener una salida laboral, ¿no? Entonces, digamos, antes de la gestión de Jorge como intendente, lo que había eran básicamente comedores y salas de primeros auxilios, las famosas unidades de atención primaria, cercanas a estos barrios, donde, bueno, se garantizaba, digamos, lo básico a los chicos, que era la alimentación, por lo menos una cena caliente y una merienda, y la parte más urgente, digamos, de la parte médica en las unidades de atención primaria. Y entonces el proyecto, que me encanta y que es muy ambicioso, es idealmente poder llevar a un chico
desde nuestras asociaciones estratégicas con las entidades del sector privado que se dedican a la primera infancia, embarazo y puerperio, por ejemplo, la red CONIN del doctor Albino, llevar ese chico hasta los 3 años por ahí, o con toda la asistencia municipal con que los sea controles, necesaria. etcétera. Después estamos justamente formando los centros barriales infantiles para atender esa necesidad desde los 3 años hasta los 12, y los centros barriales juveniles, que ya tenemos el modelo en Munro, que va de los 12 a los 20 años. Y además se hizo el centro universitario, que es una primera aproximación a las carreras terciarias. Entonces, como siempre dice Jorge, qué mejor que dentro del ámbito municipal poder llevar a ese chico que por ahí no nació con las mejores oportunidades, por toda su escuela primaria, su escuela secundaria, su terminalidad de secundaria, y al que pueda y no quiera empezar a trabajar, ¿por qué no incorporarlo al sistema terciario de Vicente López con todo ese centro universitario que no es propio, sino que hacemos convenios con distintas universidades de la zona. Y ahora se va a poder dictar el ciclo básico para de la parte de medicina, biología, etcétera. Claro, yo recuerdo... y con esto termino, y ya tenemos ejemplos de, por ejemplo, chicas que han salido del centro barrial juvenil, que han terminado su secundario y que están haciendo una carrera terciaria técnica los primeros 3 años en el centro universitario de Vicente López. Cuando hablamos de centros barriales hablamos, digamos, de la contención plena del chico desde el punto de vista de todo un gabinete interdisciplinario que lo analiza su grupo familiar, sus necesidades, no solo la parte alimentaria y lúdica, sino como les decía, la parte social y la parte afectiva y la parte educativa. O sea, el chico por ahí no tiene en su casa o en su casilla, en el pasillo X de un barrio carenciado a los nuestros, el contexto como para poder llegar del colegio a hacer su tarea. Estos centros están para eso, para conseguir la terminalidad primaria y la terminalidad secundaria, y garantizarles el acceso a una fuente de trabajo, ¿no? Claro, yo justamente de eso te quería hablar, porque me acuerdo que hace muchos años existían las escuelas fábrica, o escuelas técnicas que derivaban, por ejemplo, la fábrica Ford, por nombrarte una, o la Philips, reclutaban gente recién recibida en una escuela técnica, como pasantías, o sea, habría que, supongo que lo deben tener ustedes en cuenta también eso, sí, ¿no? Sí, esas cosas se tienen en cuenta. Otra de las cosas que la verdad que son muy interesantes que se hicieron en estos primeros 4 años de gestión fue algo tan simple como hacer un sitio web, una página web, que es la página de empleos de Vicente López, que está colgada de la página principal, en donde no solo la consulta recursos humanos del municipio, sino que tenemos un convenio con más de 100 empresas radicadas en el distrito que también la consultan. Entonces, ahí hay un ida y vuelta muy rico de favorecer el desarrollo local, y en 4 años de tener ese sitio web pasamos del 44% de la gente que vive y también trabaja en Vicente López, 46%, a 50%, mitad y mitad. Se creció 4 puntos en empleo local, que nos conviene a todos. Le conviene a las empresas, le conviene a la gente y le conviene al municipio. Porque tener un empleado, una persona que trabaja en una empresa y que está a máximo 20 o 15 minutos de su trabajo y que no tiene que viajar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, porque se viene, no sé, de González Catán. Sí, yo no sé si es ambicioso el proyecto, ¿en qué sentido? ¿En el resultado final, decís, o en lo que se invierte? Porque claro, el recorrido que vos hiciste, por ejemplo, ese chiquito que nace, hacer un seguimiento de salud, de contención, etcétera, etcétera, está buenísimo. Pero además, para acceder a eso también, supongo, obviamente que lo habrán pensado, pero tiene que ver con una movida, bueno, a ver, ¿qué sistemas reales de trabajo hay para esas familias? ¿Qué inserción, digamos, puede haber para que tengan un trabajo digno? Con lo cual, eso también influye en una mejora dentro de ese grupo familiar y dentro de ese barrio. O sea, ahí se abren otros ejes que calculo que también deben estar como considerados. Bueno, cómo estimular a Vicente López para que se inserte con industrias y con trabajo en otros espacios. Por supuesto, invierte fondos municipales, y también este año estamos consiguiendo muy buen soporte
del Ministerio de Hábitat de la Nación para justamente comenzar a construir entornos edilicios más acordes a lo que queremos hacer, ¿no? Transformar esos comedores, de simples comedores, en todos estos espacios que tengan la parte para los gabinetes multidisciplinarios, la parte lúdica y la parte de un lugar donde el chico pueda estudiar con un tutor que lo vaya llevando, ¿no? Eso es importante también, un espacio, digamos, como el espacio es muy importante. Es muy importante. Yo quería como preguntarte, o sea, viste que ahora salió una ley que se aprobó no hace mucho, que los intendentes no pueden como repetir el ciclo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con estos proyectos, los ambiciosos y los no tan ambiciosos que circulan? ¿Como que terminan o es una cuestión de política pública que va a continuar en el caso de que no sea digamos, electo el mismo como intendente? Porque a veces esos quiebres en la gestión hace que se retroceda. A veces no se retrocede solamente por corrupción, sino por no continuidad de estas ideas. Absolutamente. Bueno, en primer lugar, a mí me parece excelente la ley que se votó. Yo la comparto 100%. En ambas cámaras. He peleado durante muchos años de mi vida para que eso sucediera, por la famosa razón de los famosos varones del conurbano que duraban 20, 25, 30 años en el poder. El propio Jorge ha dicho que la apoya y fue su compromiso, así que bienvenida a la norma. Me parece un salto de calidad republicano e institucional para la democracia argentina y en la provincia de Buenos Aires específicamente. Y después yo creo que claramente por no adoptar políticas de Estado, independientemente del tema de la corrupción o adicionalmente al tema de la corrupción, como vos decís, la Argentina está como está. Está claro que es así y está claro que los distintos referentes de los distintos espacios políticos en la Argentina tienen que tener la madurez que si se da un cambio de gobierno, bueno, haya ciertas políticas que no cambien, ¿no? A mí, digamos, me parece difícil pensar que el día de mañana, cuando Cambiemos o PRO no esté en la intendencia de Vicente López digamos, gobernando, venga alguien y quiera hacer tabla rasa con esta cuestión que estamos diciendo de los centros barriales infantiles o juveniles, o con el centro de monitoreo de cámaras, o con el centro universitario. Creo que hay cosas que, o hasta soy ambicioso con la iniciativa que lidero, creo que le va a costar a una próxima administración decir, bueno, señores vecinos de los 9 barrios, a partir de ahora no hay más presupuesto participativo en Vicente López, ¿no? Me parece que la continuidad de las políticas son la muestra de nuestro fracaso anterior como nación, como país, como sociedad, y la gran oportunidad que tenemos todos hacia el futuro, ¿no? Que tengamos una convivencia madura entre los distintos signos políticos. Me parece que ahí la cuestión fundamental, y parece mentira que tengamos que estar, digamos, mencionando estas cosas, pero creo que la cuestión del acuerdo generalizado sobre la democracia republicana, y bueno, debiera ser un punto central en la cuestión, ¿no? Porque si vamos a cuestiones más populistas o más totalitarias, creo que el camino está claro en Latinoamérica. Vamos a terminar como Venezuela, y creo que hay una inmensa mayoría de los argentinos que no quiere terminar como Venezuela, ¿no? Sí, igualmente yo doy un aporte que tiene que ver también con que yo no estoy muy de acuerdo en un gran cambio, o sea, un antes y un después tan marcado. Creo que hay que tener como una mirada más plástica. Bueno, hay que recuperar de cada gobierno que pasó, siempre hablando de la Argentina, ¿no? Catar las acciones que han sido buenas, los proyectos, las ideas, tomar eso y seguir con una nueva aposta y después dejar... Absolutamente. Creo y estoy convencido de ello que Cambiemos no vino con esa mirada refundacional del gobierno anterior. Me parece que esa es la principal diferenciación. Y después, bueno, obviamente, creo que después la historia va a juzgar, pero, digamos, las valijas de dólares del señor López o los 14.000 millones de agujero fiscal en la aduana que descubre Gómez Centurión y por la cual le hacen la cama, creo que son cosas
que claramente tenemos que tener mucho cuidado para que no vuelvan a pasar. Sí, pasan muchas cosas que no nos enteramos como subterráneas, ¿no? También digo, es una mirada mediática y buena para tener en cuenta, pero también creo que hay que estar como atento como ciudadano continuamente, y es un ejercicio que tenemos que poner en práctica con buena voluntad y hasta con alegría, ¿no? Es una forma de participación. Me tienen que dejar pasar un aviso parroquial, digamos. Bueno, a ver. La última semana, la segunda quincena de octubre son las elecciones en los 9 barrios. Sí. Los vecinos se pueden enterar de los lugares, las fechas de votación, los proyectos en la página web forosvecinales.org. Forosvecinales.org, ahí está claro. Vamos a tratar de ser lo más claros posibles este año y bueno, invitamos a todos a la participación y que hablen con sus vecinos y los inviten a votar, ¿no? Perfecto. Nosotros igual vamos a subir esta nota a nuestro Facebook y ahí la gente va a poder enterarse de todo esto. Muchísimas gracias, Luis, una vez más. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, nos despedimos de nuestros oyentes hasta el próximo miércoles. Gracias.